Cuando son las 7:35 iniciamos nuestra clase de fundamentos de programación. Creo que esta es nuestra segunda clase, ¿verdad? Entonces, iniciamos fundamentos de programación, primera parte, hoy 9 de noviembre del 2023. Y este, tengo entendido de que el sistema sigue, está en mantenimiento. Voy a tratar de loguearme para ver si les puedo tomar la asistencia, pero si no les puedo tomar la asistencia, entonces hasta mientras ustedes vayan colocando sus dos apellidos y sus dos nombres ahí en el chat como evidencia. Y aparentemente sí puedo ingresar, entonces vamos a ver si puedo tomarles la asistencia. Mm, Vamos a ver de introducción, creo que vamos a ver. A ver. Memoria. A ver, está Alvarado, Suárez y Segura. Ya. Cavagnaro no está, ¿verdad? Está Segura, está Suárez, Cedeño creo que tampoco está. Y vamos a ponerle aquí tipos de memoria. Ya, listo, entonces ahí estaría la asistencia de hoy día. Si alguien llega después, pues allí lo revisamos. Ya, sí, está bien que dejen allí sus nombres allí en el chat, por si acaso esa asistencia se borra, porque dijeron que el sistema no iba a estar disponible y sí está disponible. Ya, entonces jóvenes, ahí se tomaron ahí con el otro profesor como 10 minutos, pero vamos a continuar donde nos quedamos. Entonces, la última clase, pues ya vimos las políticas del curso, creo que ya les compartí para que se conecten en el aula virtual. Y lo que vimos la última clase es que era una computadora, entonces vimos que una computadora pues era una herramienta electrónica para poder procesar información. Vimos que la computadora también tiene dos partes, tiene la parte del hardware, que es la parte física, y la parte del software, que es la parte lógica. Vimos que las computadoras que son herramientas, ¿verdad? Ejecutan instrucciones que vienen dadas en lo que se denominan programas. Entonces, un programa era un conjunto de instrucciones para que la computadora la ejecute. Y vimos que existían unas personas que se llamaban programadores, que eran los que construían los programas, ¿no? Ahí llegó Cavanaro, déjeme ponerle la lista. Ya, ahí ya les puse la lista. Ya, entonces vimos que los programadores eran los que construían los programas, ¿no? Los programas pues generalmente utilizaban datos e información de entrada para luego generar una salida que por lo general era información. Ya, vimos que la computadora consta de varios dispositivos, ¿no? Entre los principales pues tenemos los dispositivos de entrada, los dispositivos de salida, los de almacenamiento, los de red, etcétera, etcétera, ¿no? Las computadoras también tienen su historia, entonces ahí yo les recomendé que ustedes vieran la generación de las computadoras.
Vimos los diferentes tipos de computadoras, desde los PC personales hasta los servidores, ¿verdad? Entonces vimos algún tipo de clasificación. Vimos la organización física de la computadora, entonces ahí vimos este diagrama de Turing, ¿verdad? Donde tenemos dispositivos de entrada, tenemos una unidad de procesamiento, ¿verdad? Y tenemos los dispositivos de salida. Adicionalmente, la computadora utiliza memorias auxiliares para grabar información, ¿no? Entonces, este es el esquema físico de cómo funciona una computadora, ¿no? Y como estábamos hablando de las memorias, pues vimos que había la memoria principal, que era una memoria volátil, es decir, que cuando ustedes apagan la luz, la memoria se desaparece. Y esta memoria también tiene el nombre de memoria RAM, porque vimos que el acceso a la información era rápido, ¿no? No importa dónde esté la información, el tiempo de acceso era igual. También hablamos de la memoria ROM, que era una memoria de solamente lectura, que es una memoria que no se modifica y que sirve, por ejemplo, para grabar los programas de inicio. Y también vimos, bueno, cuál era la diferencia entre la RAM y la ROM. Que la ROM, por ejemplo, es una memoria no volátil, es decir, que queda grabada, no se pierde, ¿verdad? ¿Y qué más vimos? Ya, vimos también lo que es la información. Entonces vimos que la unidad más pequeña de información es el bit, que puede almacenar el valioso valor de 0 o de 1. Pero como esa es una unidad de manejo de información muy chiquitita, el bit, ¿verdad? Porque viene del nombre dígito binario, entonces se creó una unidad un poco más grande que es un byte. ¿Qué era un byte? Un byte es una colección de 8 bits. ¿Verdad? Pero aún el byte es un manejo de información muy chiquito, ¿verdad? Así que vimos una tabla de los almacenamientos de información que podía ser el bit, el kilobyte, el megabyte, el gigabyte, el terabyte, el petabyte, el desabyte, el zettabyte, el yottabyte, etcétera, donde cada uno es, cada uno es la multiplicación de su antecesor por 1024 unidades adicionales, ¿no? Entonces, entre un byte y un kilobyte, ¿verdad? Hay 1024 bytes. Entre un kilobyte y un megabyte hay 1024 kilobytes. Entre un gigabyte y un megabyte hay 1024 megabytes, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces, todos son múltiplos, ¿verdad? En este caso me parece que tres, por lo que dice allí, ¿no? Entonces, estas son las unidades de almacenamiento de información, pero también puede ser utilizada como una unidad de transmisión de información. Vimos también lo que era una celda. Una celda era cómo se denominaba al lugar en la memoria donde se guardaba la información. Vimos que cada celda tiene una dirección de memoria, porque de lo contrario, pues, ¿cómo sabemos dónde guardamos la información? Entonces, la celda de memoria, que es como un casillero, tiene una dirección de memoria para llegar solamente a esa celda y únicamente a esa celda. Aquí tenemos el esquema de la memoria. Entonces aquí está la celda. En las celdas guardamos información y cuando queremos acceder a esta información tenemos que conocer la dirección de la celda. Entonces llegamos a la dirección de la celda y podemos extraer el contenido o actualizar el contenido. Y esto ocurre en la memoria central de la computadora, también denominada memoria RAM. Hasta allí, jóvenes, ¿alguna pregunta? ¿No hay preguntas? Ya, entonces continuamos, jóvenes. Bueno, vimos los tipos de memoria. Los tipos de memoria, lo más general es la memoria RAM y la memoria ROM. Sin embargo, vienen otros tipos de memoria, ¿no? Este de aquí es un BIOS, que es un programa que está en la memoria ROM de las computadoras. Ustedes han de haber tenido la oportunidad de verlo, ¿sí? Físicamente la memoria ROM, ¿verdad? Es parecido a esta de aquí. A veces no tienen este surco porque esta es una memoria EEPROM. Entonces, por eso tiene este surco para utilizar luz ultravioleta para borrar la información.
Dentro de las memorias ROM hay la memoria PROM, o sea, la que es programable, la EPROM, la que es borrable y programable, la EEPROM, la que es eléctricamente borrable y programable, ¿verdad? Y dentro de las memorias RAM vemos que hay la SIM y la DIM, ¿verdad? La SIM ya es tecnología obsoleta y dentro de las DIM tenemos la DRAM, ¿verdad? La SRAM, la SDRAM, la SDR-SDRAM, la DDR-SDRAM, la DDR2, ¿verdad? La DDR3, la DDR4, la DDR5 y por lo menos que yo sepa, hay hasta la DDR5, no sé, es probable que ya exista la DDR6 y yo no me he enterado. ¿Ya? ¿Qué son estos? Son tecnologías que se aplican a la memoria donde cada versión tiene una velocidad de acceso, una velocidad de escritura, una velocidad de lectura superior a la anterior, ¿no? Entonces, en este caso, pues hasta que yo conozco es la DDR5. ¿Qué es la latencia? La latencia es el tiempo que tarda en transmitirse una señal o un dato desde su origen a su destino. ¿Sí? Una computadora que demora un tiempo de transmitir la información desde su memoria hacia su disco duro sufre un tiempo de latencia. A mayor cantidad del tiempo de latencia es más posible que la computadora se pueda convertir en un poco más lenta. Por eso es importante tener los tiempos de latencia bajos, ¿no? Y las tecnologías DDR, ¿verdad? Lo que hacen es que utilizan tecnología para bajar los tiempos de la tasa de transferencia, ¿no? Entonces, mientras más avanzada la memoria, ¿verdad? Mientras más avanzada la memoria, menores tiempo de latencia. Déjenme poner la asistencia a su compañero que recién ingresó. Vamos a ver. Ya, listo. Ya le puse la asistencia a su compañero que recién ingresó. Existen otros tipos de memoria, ¿verdad? Pero esta, por ejemplo, no sé si ustedes sabían, pero las tarjetas gráficas tienen su propio módulo de memoria, ¿verdad? Y su propio módulo de procesamiento porque el manejo gráfico suele ser pesado en las computadoras y por eso se requiere un procesamiento adicional. Entonces, las tarjetas de video, como ustedes están viendo, también tienen sus tecnologías. Por ejemplo, esta que estamos viendo es una tarjeta con tecnología GDDR. Son la misma tecnología de las memorias RAM, pero aplicado a las tarjetas gráficas, ¿no? Entonces, es Graphic DDR, ¿no? Entonces, sobre esta de aquí también tenemos GDDR2, GDDR3, GDDR4, GDDR5, ¿no? Entonces, son tecnologías que se aplican, ¿no? Y aquí, por ejemplo, ya tenemos GDDR6, ¿sí? Entonces, estas son las tarjetas que a mayor avanzado, o sea, con una tecnología más avanzada, permite la definición de gráficos más nítidos, más gráficos con mayor resolución y sin destellos de pantalla o el congelamiento que ocurre en los juegos, ¿no? Cuando usted juega en una PC normal, hace una especie de refresco o de congelamiento de pantalla que no ocurre cuando usted utiliza una tarjeta de con memoria y procesador gráfico. Aparte de todo esto de aquí, jóvenes, existe la memoria caché. ¿Qué es la memoria caché? Por acá tengo un curso que estoy viendo. Ya, ¿qué es la memoria caché, jóvenes? Es una memoria que es muy rápida, más rápida que la RAM, mucho más rápida que la auxiliar, pero que es un poco cara. Entonces, lo que hacen los sistemas operativos, ¿verdad? Es utilizar la memoria caché, las cosas que se requieren más veces o más inmediatamente, y esto acelera la computadora, ¿no? A pesar de no tener mucha memoria, como yo ya puedo predecir qué es lo que voy a necesitar, entonces yo pongo eso que voy a necesitar en la memoria caché y de esta manera pues la información está disponible más rápido y de alguna manera la memoria, la computadora parece tener mejor performance, ¿no? Ya, entonces en tecnologías de caché pues hay caché L1, L2, L3. ¿Qué es la memoria virtual, jóvenes? La memoria virtual, o también conocida como SWAT, es un área del disco duro donde cuando la memoria RAM, que es la memoria física, se llena,
entonces la computadora podría congelarse, es decir, yo no trabajo más, pero en vez de eso lo que hace es que guarda la información de la memoria RAM a la memoria física, a la memoria auxiliar, que por lo general es el disco duro. ¿Sí? Entonces, el disco duro tiene mayor capacidad de almacenamiento, pero es un dispositivo lento. Por lo tanto, cuando su computadora comienza a hacer swapping, es decir, que ya no le alcanza la memoria RAM y comienza a utilizar memoria virtual, su computador se pone lento. Y ustedes se habrán dado cuenta porque cuando encienden el computador o se pone muy pesado, van a ver que el foquito del disco duro está que destella y es porque se está grabando todo lo que es la memoria RAM en el disco duro y eso convierte automáticamente a su equipo en un equipo lento. ¿Preguntas, jóvenes, hasta allí? ¿Alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud? No, hasta ahorita no. Ya, listo. En el caso del sistema operativo Linux, ¿verdad? Maneja, y bueno, ya Windows, las versiones actuales de Windows, ya manejan un sistema de archivos para el área de swapping, ¿no? Entonces aquí tenemos una partición de Linux y aquí podemos ver que hay una partición que se llama Linux SWAT. Y esta partición de Linux SWAT está única y exclusivamente utilizada para hacer memoria virtual. ¿Sí? O sea, cuando la memoria física no alcanza, se utiliza el SWAT. Y ahora Windows trae su propia partición. ¿Por qué traen su propia partición? Porque cuando usted anteriormente no tenía las particiones, la memoria virtual era un archivo. Y ese archivo se podía desfragmentar. Y esa desfragmentación hacía que su computadora sea lenta. Por lo tanto, para evitar eso, se creó un área de swag, es decir, un área exclusivamente para guardar la memoria virtual y de esta manera, pues esa área no está defragmentada y por lo tanto no va a afectar tanto el performance de la computadora. Siempre que usted utilice swapping, o sea que su computadora esté utilizando el disco duro como memoria auxiliar, siempre se va a volver lenta, ¿no? Simplemente aquí se trata de optimizarlo para que no sea tan lenta. Ya, entonces ese es el concepto de la memoria auxiliar, ¿verdad? O memoria de swapping o área de swapping, ¿verdad? Entonces ya vimos que el caché es muy rápido y la memoria auxiliar no es tan rápido. Ya, aparte de estos jóvenes, hablando ya de tecnologías de discos duros, y como yo decía, la típica memoria auxiliar es el disco duro, y el disco duro, por más rápido que sea, es lento comparado con las velocidades de la memoria RAM, pero hoy en día tenemos los discos duros de estados sólidos, los SSD, ¿verdad? Que no son otra cosa que pendrives de mayor capacidad o unidades flash, donde la información se guarda un poco más rápido, ¿sí? Y eso puede hacer que equipos de tecnología un poco antigua, ¿verdad? Puedan tener un poquito más de vida al cambiarle la unidad de disco. Si usted tiene una máquina vieja, cómprele un disco de estado sólido y se va a acelerar. Entonces, ahí está los discos de estado sólido, ¿verdad? Ahí tienen unos ejemplos. Como los discos de estado sólido son relativamente nuevos, no hay discos de estado sólido de alta capacidad, ¿no? Porque son caros. Entonces, como son caros, pues de alta capacidad saldría muy caro y nadie los compraría. Así que se han hecho unos discos chiquitos, pero me imagino que en el pasar de los años ya se han de ir abaratando, ¿sí? Pero por el momento los discos de estado sólidos son un poco más caros que sus antecesores. Ya, los discos de estado sólidos, aunque parece algo bastante buenos, tienen una desventaja. La desventaja es que como trabaja a punta de transistores, ¿verdad? Estos transistores, cuando se utilizan mucho, o sea, tienen un tiempo de vida útil. Entonces, si usted graba información y borra información de los discos duros, ¿verdad? Estos con el tiempo tienden a, como en los discos físicos se dañaban los sectores, aquí en el disco de estado sólido se dañan los transistores y entonces su tiempo de vida útil, ¿verdad? Puede verse afectado por esto de aquí. En los discos rígidos, perdón, en los discos de revoluciones anteriores, antiguos, ¿verdad? No se recomendaba, no se, o sea, se hacía una grabación secuencial,
¿sí? Porque la grabación secuencial garantiza un poco la velocidad. En los discos de estados sólidos, en cambio, sí se recomienda un poco la defragmentación, o sea, que se trabaje fragmentado. ¿Por qué fragmentado? Porque de esta manera aprovecho todos los espacios del disco y el disco se va gastando de manera homogénea, ¿sí? Entonces, aquí en los discos de estados sólidos no me conviene tener archivos que no se muevan, sino que me conviene tener información que se mueva, porque de esta manera reparto la vida útil del disco duro. No sé si me expliqué muy bien, pero eso es lo que se busca, ¿no? Para que le dure más el disco de estado sólido, tienen que fragmentarlo. Aquí tenemos una comparación de los discos, de discos físicos que tenemos a la izquierda y el disco de estado sólido que tenemos a la derecha. El disco de estado sólido que tenemos a la derecha trabaja con chips, que son prácticamente memorias, ¿verdad? Y mientras que el disco que estaba en la izquierda trabajaba con un disco giratorio y partes mecánicas. Entonces, obviamente, el disco de estado sólido, al no tener partes mecánicas, es mucho más rápido que el que tenemos por acá. Aquí tenemos otra versión de los discos de estado sólidos, que es el formato M2, ¿verdad? Que es más compacto justamente para las portables. Entonces, en las portables podemos poner esta memoria, ¿verdad? Que hace las veces de disco sólido. Hay otros que tienen la forma de los discos SATA para que sean compatibles, aunque son discos de estado sólido, ¿verdad? Y también pues hay otros formatos, ¿no? Entonces ahí estamos viendo los diferentes formatos y nos faltaban las memorias las memorias flash o los USB, ¿no? Los muy conocidos USBs, que son tipos de memorias como los discos de estado sólidos, pero que son portables, ¿sí? No son de gran capacidad. ¿Listo, jóvenes? ¿Hasta ahí tienen alguna inquietud? Dice aquí, tarea, cotizar el armado de una computadora donde se especifica cada uno de sus componentes con su precio de referencia. Como les decía, van a haber unos cambios, entonces esperemos a que se hagan los cambios, todavía no les voy a mandar ninguna actividad. Pero en el caso que nosotros sigamos, esta sería otra de las actividades que ustedes tendrían que realizar, que es armar una computadora, ¿verdad? Y ver cuánto les cuesta, ¿no? Y ustedes armarían una computadora con las especificaciones técnicas actuales, es decir, armarían una computadora actual. Bien, ya hemos hablado de las computadoras, hemos hablado de su infraestructura, hemos hablado de algunos de los dispositivos internos y externos de la computadora. Ahora vamos a hablar de la información que se guarda en la computadora, ¿sí? Nosotros en nuestro idioma tenemos los caracteres, ¿sí? El alfabeto. Entonces, para nosotros es importante tener el alfabeto porque en base al alfabeto armamos las palabras, ¿no? Pero aparte de los alfabetos, también manejamos los números para describir cantidades, cifras o medidas. Pero aparte de eso, también tenemos caracteres especiales como, no sé, para poner el signo de dólar o la ñ o el signo de interrogación, ¿verdad? Son caracteres especiales que podemos echar manos en el lenguaje español, ¿sí? Pero también podemos tener caracteres geométricos o gráficos, como el ejemplo que estamos viendo ahí en la diapositiva, que son caracteres que sirven para hacer gráficos y dibujar. Pero para la computadora también existen unos caracteres especiales, es decir, unos caracteres que no dibujan, pero que sí tienen un sentido para la computadora, como es el carácter de escape, como es el carácter de retroceso, como es el carácter de enter, ¿verdad? Como es el carácter de salto de línea. Son caracteres que no dibujan nada en la pantalla, pero que ejecutan una acción. Entonces, estos son los caracteres que debería poder manejar la computadora para poder interpretar el idioma humano. Bien, eso es lo que necesitaríamos en cuanto para la representación de las palabras. No, ahora hablemos un poquito de los sistemas de numeración. Los sistemas de numeración son sistemas de numeración decimal, que es el que trabajamos nosotros. Por ejemplo, cuando ustedes dicen, oye, préstame $100, ¿verdad? Usted está trabajando en el sistema decimal, ¿sí?
Entonces, ahí los $100 pues están compuestos de unidad, decena y centena. Pero también existen otros sistemas como el sistema hexadecimal. Usted no dice, oye, préstame un A7, ¿verdad? Un A7 es un número hexadecimal. Entonces usted no pide eso. O también tenemos el sistema octal. Por ejemplo, usted no dice, oye, préstame el XO 7, ¿sí? Que es un número octal, ¿sí? Usted dice, préstame $7, ¿no? Entonces, y también tenemos el sistema binario. Usted no dice, por ejemplo, préstame 0,110,110 dólares, ¿no? Porque eso estaría en binario. Entonces, el sistema numérico conocido por el humano es el sistema decimal, pero existen otros sistemas como el hexadecimal, el octal y el binario que son más afines al sistema de numeración que maneja la computadora. Ya, entonces, ya sabemos que existen esos sistemas. Dios mediante, hemos de trabajar algo con ellos. Conceptos que ustedes deben de conocer, ¿verdad? Tenemos el concepto de sistema operativo. ¿Qué es el sistema operativo? El sistema operativo no es otra cosa que un software, pero este software lo que hace es que controla todo lo que tiene que ver con la computadora. Es el gran gobernador o el presidente, ¿verdad? Del sistema informático, ¿no? Entonces, el sistema operativo es lo que hace que la computadora funcione. Sin sistema operativo, ¿verdad? La computadora no sabría cómo presentar las cosas en pantallas, cómo imprimir las cosas, cómo grabar la información, estaría totalmente perdida, ¿no? Entonces es el cerebro, ¿verdad? De la computadora. Y es una parte lógica. Otro concepto, tenemos interfaz gráfica de usuario. Resulta que esto que nosotros vemos aquí, este Windows, esta ventanita, este mouse, ¿verdad? El sonido que nosotros vemos, todo eso es una interfaz gráfica, ¿no? Entonces yo no te necesito aquí escribir, computadora, quiero que te apagues, sino que yo simplemente presiono un botón y la computadora se apaga. Entonces todo eso es una interfaz gráfica, ¿sí? Es lo que se conoce como el GUID, ¿verdad? O en español el IGU, ¿sí? Interfaz gráfica de usuario. Bien, las computadoras actuales tienen el concepto de multiprogramación. Es decir, que un programa que se ejecuta en la memoria, ¿verdad? Puede ejecutarse simultáneamente en varios procesadores, ¿sí? ¿Y cómo es esto de varios procesadores? Resulta que, y ustedes lo han de haber escuchado, sus teléfonos, ¿verdad? Sus teléfonos vienen con procesadores que se conocen como multinúcleo. Un multinúcleo es como un microprocesor chiquitito. Si su procesador trae varios multinúcleos, 8 núcleos, 4 núcleos, quiere decir que cada núcleo puede dedicarse a realizar una tarea. ¿Sí? El concepto de multiprogramación es coger un programa grande, dividirlos en diferentes pedazos, dárselo a cada núcleo y entonces el núcleo está en la capacidad de procesarlo. Y lo procesa por parte y esto hace que el procesamiento sea más rápido. No es lo mismo que usted contrate a un pintor para que pinte un cuarto que contrate a 4 pintores que pinten el mismo cuarto. Los 4 pintores van a terminar más rápido porque van a estar trabajando simultáneamente. Es lo mismo con el concepto de multiprogramación, ¿sí? Bien, tiempo compartido. Resulta que anteriormente, ¿verdad? Cuando no existía las redes y los computadoras personales, se trabajaban en unos equipos, ¿verdad? Que eran unos equipos grandes, pero era un solo computador, pero se conectaban varios usuarios al mismo tiempo y lo que hacía este solo supercomputador es que dedicaba un tiempo a un usuario, un tiempo a otro usuario, un tiempo a otro usuario, ¿no? O sea, iba dándole, te atiendo a ti, luego a ti, luego a ti. Pero lo hacía de manera tan rápida, ¿verdad? Lo hacía, a ver, te atiendo, te atiendo, te atiendo, ¿verdad? Lo hacía de manera tan rápida que para el usuario no se daba cuenta que no le estaban dando todo el tiempo, sino que le estaban dando solamente una parte del tiempo. Entonces los usuarios no se daban cuenta que estaban trabajando en tiempo compartido. Es decir,
El procesador los atiende a uno, al otro y al otro, pero de una manera tan rápida que no se dan cuenta que están compartiendo, ¿no? Y ese tiempo compartido también lleva a otro concepto que es tener varios usuarios trabajando en el mismo entorno operativo. Eso se conoce como un sistema multiusuario. Entonces, multiusuario, varios usuarios al mismo tiempo en una misma computadora y tiempo compartido, un solo procesador que atiende varias peticiones de usuarios al mismo tiempo. Aparte de eso, ¿verdad? Hay el concepto de multiproceso. ¿Qué es un multiproceso? Es lo que vimos anteriormente, ¿verdad? Un, un equipo con varios procesadores o con varios núcleos que descompone una tarea en varias tareas para ejecutarla en paralelo, ¿verdad? De manera más rápida. Hasta ahí, jóvenes, ¿alguna duda, pregunta, inquietud? No, no. Ya, entonces, igual este material creo que ya está compartido ahí en el aula virtual, ¿verdad? Lo pueden revisar, pero sí es bueno que tengan estos conceptos, ¿no? Bien, hablemos ahora un poco de los lenguajes de programación. Los lenguajes de programación sirven para escribir programas. ¿Quién escribe los programas? El programador. ¿Cuál es el resultado de utilizar un lenguaje de programación? Es obtener un programa, ¿no? Los lenguajes de programación, ¿verdad? Constan de instrucciones y también tienen reglas de sintaxis que se deben obedecer al pie de la regla y sirven para codificar secuencias de dígitos, ¿verdad? Que pueden ser entendidos por la computadora. Recuerden ustedes que la computadora trabaja en binario, entonces entiende ceros y unos. Nosotros no entendemos ceros y unos, pero a través del lenguaje de programación, nuestro lenguaje natural puede ser convertido a lenguaje de máquina, ¿no? Entre las cosas que necesitamos está el algoritmo. El algoritmo es una herramienta que permite construir soluciones, ¿verdad? Pero de una manera descriptiva, es decir, lo podemos hacer en un papel, ¿sí? Entonces el algoritmo es la solución a un problema, pero es una solución, ¿verdad? Descrita, o sea, en un papel. Tenemos el diagrama de flujo. El diagrama de flujo es otra herramienta que nos permite resolver el problema tal como lo hace el algoritmo, pero de manera gráfica, utilizando unos símbolos. Entonces, tenemos algoritmo, ¿verdad? Para poder resolver un problema, tenemos diagrama de flujo para poder resolver un problema de manera gráfica y también tenemos pseudocódigo. Pseudocódigo es parecido al algoritmo, pero utiliza un lenguaje verbal un poco más formal. En el algoritmo, por ejemplo, decimos algo así como realizar el cálculo y es algo general. Pero en el pseudocódigo tenemos que poner, por ejemplo, 1 más 1 más 5 por 2 es igual a, entonces en pseudocódigo somos más específicos en cuanto a la operación, ¿sí? Y luego de estas tres herramientas de algoritmo, diagrama de flujo y pseudocódigo, tenemos el lenguaje de programación. El lenguaje de programación es la herramienta que vamos a utilizar para construir un programa. Y el programa es una serie de instrucciones que le dice a la computadora cómo funcionar, que fue construido por los programadores. Los programadores, utilizando el lenguaje de programación, ¿verdad? Se ponen a codificar, ¿verdad? Y cuando están codificando, crean un programa fuente. Es el programa con las instrucciones que va a ejecutar la computadora, pero está en un idioma más cercano al humano. Mediante unos procesos, ese código fuente se convierte en lenguaje de máquina. El lenguaje de máquina es un lenguaje que la computadora ya entiende, ¿no? Y se llama lenguaje de máquina o código de máquina. Para llegar del código fuente, que es un programa más cercano al humano, obviamente en inglés, ¿verdad? Entonces, se requiere de otros programas que se llaman traductores. Los traductores lo que hacen es que cogen un programa fuente y lo convierten en código de máquina. Eso es lo que hace un traductor, ¿sí? Los traductores existen en dos modelos. Existen compiladores, es decir, que
coge todo el programa y transcribe todo el programa, ¿verdad? Entonces, hace un solo proceso que puede ser demorado, pero ya tiene toda la solución, ¿sí? Y tenemos los intérpretes. Los intérpretes lo que hacen es que traducen línea por línea, entonces usted podría modificar el programa mientras lo está presentando, ¿verdad? Y el intérprete lo que va a hacer es que lo traduce línea por línea, ¿sí? Ambos tienen sus ventajas y ambos tienen su desventaja. Ya, entonces, mirando este diagrama de aquí, vemos que hay un usuario que tiene un problema, entonces vienen ustedes, que son los analistas de sistemas, y dicen, a ver, para solucionar este problema, yo voy a hacer un algoritmo, ¿no? Y lo puede hacer utilizando el pseudocódigo o diagrama de flujo. Una vez que ya tiene la solución lógica, lo transcribe utilizando un lenguaje de programación, en este caso C++, ¿verdad? Y el algoritmo ya está en C++. No, este algoritmo que está en C++, si se edita en el programa correcto, podría convertirse en el código fuente, es decir, un programa en C++ que va a servir para la solución de este problema. El código fuente todavía no es entendible por la máquina, así que se llama a un programa, ¿verdad? Que se denomina compilador, y lo que hace es que compila el código fuente para obtener el código de máquina o código ejecutable, ¿no? Entonces, este es el proceso para obtener un código ejecutable. ¿Preguntas, jóvenes? No. No. Listo, entonces ya hemos visto, hagamos un repaso. Hemos visto el algoritmo que sirve para escribir soluciones de manera general, diagrama de flujo que sirve para escribir soluciones, pero de manera gráfica, pseudocódigo que sirve para escribir soluciones un poco más específicas con lenguaje formal, lenguaje de programación que es la herramienta que nos va a servir para construir programas, el programa que es el producto, el resultado de haber utilizado un lenguaje de programación, el programador que es quien escribe el programa utilizando lenguaje de programación, codificación, que es el proceso de convertir un algoritmo utilizando un lenguaje de programación para llegar a un programa. Entonces, cuando ustedes están encerrados en su cuarto, ¿verdad? Y sus padres le dicen, ¿qué estás haciendo? Ustedes le dicen, estoy codificando, es decir, estoy programando. Código fuente, que es el primer archivo que se genera por utilizar el código de máquina, que está más cercano a lo humano. Lenguaje de máquina, que es el código que se genera después de haber compilado el código fuente, ¿verdad? También se denomina código de máquina, ¿no? O sea, tiene ambos nombres. Y los traductores, que son de dos tipos, que pueden ser compiladores, es decir, que cogen todo el programa y transcriben todo el programa en lenguaje de máquina, o los interpretadores que cogen una línea del programa y transcriben una única línea del programa, ¿verdad? Para ser ejecutada. Nos queda menos de un minuto, jóvenes, entonces me imagino que aquí se corta la transmisión y Zoom me ha de penalizar con 9 minutos. Después de los 9 minutos nos conectamos. O sea, ahorita voy a esperar nomás a que se cierre Ok. y después de los 9 minutos nos conectamos. Y si tienen alguna duda, pregunta, inquietud, pues a lo que regresamos la plantean. Estamos atrasados, tenemos otro profesor. Pero ¿a qué hora? Porque el profesor